Bueno, parce, primer análisis semanal que vamos a tirar por el canal de YouTube, que va del 6 al 10 de enero esta semanita. Vamos a analizar cuáles son los escenarios que se pueden presentar durante esa semana. Vamos a analizar cuál es el estado actual que tiene el mercado. Entonces, la idea es seguir haciendo esto de manera consistente cada semana. La idea es como ir también trayendo como diferentes tipos de activos donde estemos viendo oportunidades o estemos viendo cosas que sean bastante interesantes de analizar. Entonces, el orden del día de hoy va a ser el índice del dólar como primera herramienta. Esto siempre va a estar de primero. Para mí es bastante importante analizar Dixie. Adicional a eso, luego vamos a ver cositas interesantes que estoy viendo en todo el tema de los índices. Y vamos a finalizar con todo el tema de Forex. Vamos a analizar cuatro pares de divisas: euro dólar, libra dólar, australiano dólar y el dólar contra el dólar canadiense. Entonces vamos a iniciar con esto. Parce, vamos a empezar por el consentido mío. Para mí, el índice del dólar es lo primordial, lo primero que miro en el día, lo primero que miro en la semana, lo primero que miro cuando estoy planificando una semana, porque para mí el dólar me muestra de alguna u otra manera cosas bastante interesantes a nivel de, o sea, a nivel técnico. Entonces, inicialmente para mí es bastante interesante que ya hemos alcanzado puntos importantes. Sin embargo, todavía se sigue prolongando esa presión alcista que se tenía en todo lo que viene siendo el índice del dólar. Entonces el dólar a nivel mundial ha estado ganando como cierta apreciación, viene ganando terreno. Sin embargo, ya empezamos a llegar a niveles importantes en una zona de oferta que teníamos marcada en análisis anteriores. Entonces, de alguna u otra manera, esto ya lo que hace es que yo me ponga pilas acá en las temporalidades menores a ver qué empieza a mostrar, si el debilitamiento se empieza a mostrar, si el cambio de volumen se empieza a generar. Entonces, ya estamos en un punto, de alguna u otra manera, donde se puede generar una reacción. Sin embargo, el precio tiene que mostrar las señales de que hay la fuerza suficiente para generar esa reacción. Ahora, esto no quiere decir de que nos vamos a ir por acá abajo. No, eso no quiere decir eso. Simplemente vamos a tener una reacción y a medida de que se vaya desarrollando esa reacción, vamos a ir viendo cómo se va generando ese desarrollo. Entonces, ya estamos empezando a llegar como a zonas que desde mi perspectiva ya son importantes. Entonces, vamos a ver cómo están temporalidades menores. Bueno, lo que voy a ir haciendo es que voy a ir llenando el gráfico cada vez con más detalles, como para que se nos vaya haciendo un poquito más intuitivo todo el tema de la correlación de las temporalidades. Prácticamente acá en el semanal no estoy viendo nada interesante que no sea, por ejemplo, este punto de acá. Este punto de acá para mí sí genera cierto tipo de relevancia. Adicional también veo este punto de acá. Este es un desequilibrio que el precio de alguna otra manera puede venir a buscar, porque ahorita lo vamos a ver más claro en el diario, pero este puede ser un punto de reacción donde obviamente se le dificulte para poder ir a tomar este punto estructural de acá. Entonces, ya que llegamos a esa zona mensual, es importante ver cuál va siendo el desarrollo semanal. ¿Por qué? Porque si la estructura está acá, si el precio rompe esa estructura, para mí sería bien importante entender cómo toma ese punto. Sin embargo, seguimos manteniéndonos alcista, la visión sigue estando alcista, el movimiento semanal obviamente va a ser bastante importante, ver cómo reacciona a estos puntos de acá y también ver cómo viene siendo el desarrollo. Sin embargo, para mí estos puntos señalados son los puntos importantes en esta temporalidad. Bueno, el gráfico diario ya sí nos empieza a mostrar un poquito más de relevancia, y aparte de relevancia ya nos empieza a mostrar más detalle, porque tenemos estos lows de acá, que eran aquellos que eran los bajos que estaban en función al desequilibrio que está en el semanal. Entonces, de alguna u otra manera, también es importante tener en cuenta cuál viene siendo este movimiento acá en el diario. Para mí es importante ver si el diario genera cierto tipo de reacción y toma este punto, que para mí la estructura del diario está en este punto de acá. Toma este punto, ver qué reacción toma luego de tomar estos dos lows, porque si genera una reacción de rechazo a la toma de esos lows, podríamos estar teniendo en cuenta obviamente que funcionó ese desequilibrio que estábamos teniendo en el semanal. Entonces, para mí eso es como lo más relevante, ver más o menos si se sigue manteniendo la estructura alcista en el diario, y si llega a romper el punto estructural, ver cómo rompe ese punto estructural, si está mostrando de pronto rechazo que nos estaría generando como prácticamente una perspectiva de la toma de liquidez. Entonces, ver cómo toma esos puntos, si es que los toma, o ver cuál es el desarrollo dentro de la estructura que tiene el precio, porque prácticamente la estructura se sigue manteniendo alcista, y eso es lo que vamos a ver ya ahorita en una temporalidad menor, que es H4. Bueno, H4 ya empieza a mostrar como un poquito más de claridad en función al precio. Vemos que
tiene una zona que puede ser una zona que puede generar cierto tipo de reacción. Estructuralmente ya están niveles de corrección que son importantes. El siguiente punto a alcanzar es el alto anterior. Entonces, estructuralmente vemos que todavía se sigue manteniendo esa estructura alcista. Todavía no estamos confirmando ningún tipo de reacción de esa zona mensual que estamos teniendo, que es una zona que es bastante grande. Entonces, de alguna u otra manera no estamos teniendo como cierto tipo de reacción, obviamente, a ese punto. Ahora, adicional a eso, es importante tener en cuenta esta zona de desequilibrio. El precio puede venir a tomar esta zona de desequilibrio y ver qué reacción tiene, porque esto puede ser una zona de desequilibrio que es de probabilidad alta para poder lanzar el precio nuevamente a hacer un nuevo alto, o ya ver cuál es la reacción que tiene de pronto a puntos más bajos, que son esos puntos del diario que les marqué. Esos puntos del diario que les marqué son puntos que son importantes, entendiendo de que esto ya sería una corrección mucho más profunda y hablando en correlación de temporalidades, esto ya, tomar esos puntos ya generaría una toma de liquidez o una toma de puntos importantes, no solamente para el diario, sino que estaría generándonos como cierta información también para el semanal. Sin embargo, en lo que tenemos en el corto plazo es esta zona de acá, la estructura del H4 está en este punto de acá, importante ver cómo termina de desarrollar el precio acá. El siguiente objetivo H4 es este de acá, eso es lo que yo estaría buscando inicialmente. Ya si el precio ya empieza a mostrar de alguna u otra manera ciertos tipos de rupturas o un volumen contrario obviamente a lo que va a mi dirección, ya empezaría a evaluar un nuevo escenario. Sin embargo, mientras que la estructura se mantenga alcista, yo sigo esperando prácticamente ir con esa corriente que está presentando el mercado. Entonces, esto es como lo que tenemos ahora con Dixie. Vamos a ver cómo están los índices. Bueno, parce, yo cuando analizo índices, la verdad es que yo nunca miro el mensual. Bueno, importante también recalcar, estamos acá analizando un gráfico del CFD, de obviamente el Standard Poor's 500. Sin embargo, ustedes pueden, si quieren, pueden buscar el futuro. Obviamente tienen que ser el futuro del último contrato, marzo de 2025. Para eso también es el mismo caso para el Nasdaq. Pueden buscar también el gráfico del futuro, que para hacer en realidad estos tipos de análisis, que son unos análisis o sea, que son análisis mucho más amplios en temporalidades, no les va a afectar tanto como todo el tema del retraso que tiene la data, que si no estoy mal son 15 días, 15 minutos de retraso que tiene la data. Sin embargo, pues para hacer este tipo de análisis eso no les va a afectar. Sin embargo, yo analizo obviamente en el gráfico que también opero. Entonces, para mí en el mensual, como les venía comentando, no genero como cierto tipo de atractivo, obviamente, analizarlo en esta temporalidad. Obviamente para recalcar datos que vienen presentándose, que se pueden presentar durante la semana. Sin embargo, ya el semanal ya me empieza a mostrar cosas bastante interesantes. Yo lo que inicialmente analizo en el semanal son los puntos estructurales. Para mí el punto estructural del semanal está en este punto de acá. Importante que el precio de alguna otra forma no lo tome, porque esto para mí es, o sea, esto ya aquí es un swing low que es bastante interesante para el precio. Este de acá no me genera como tanto atractivo y ya se los voy a mostrar en el diario. Sin embargo, ya estamos viendo como cierto tipo de reacción, obviamente como a estos puntos de acá, de haberlos tomado. Entonces, como les digo, para mí, en realidad en el semanal, vemos claramente que se continúa con una estructura alcista desde mi perspectiva. Ha tenido cierta debilidad, obviamente, todo el tema de los índices, ahorita finalizando año, eso puede darse gracias a capitulaciones, rebalanceos de portafolios, también obviamente por ciertos contextos del macroeconómico que hemos tenido últimamente que no están apoyando obviamente como a esas proyecciones que se tenían de ver unos recortes de tipos más acelerados. Entonces también los datos económicos no están dando como una perspectiva también en función a eso. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, vamos a irnos ya al diario. Denme un momentico, yo desactivo aquí esto para que lo hagamos más claro. Yo lo que voy haciendo es eso, voy generando como un poquito más de, de claridad en función obviamente al análisis. Entonces, para mí es bastante importante tener en cuenta esto, y es que hasta acá está el punto del semanal. Tengan siempre presente eso. Adicional a eso, el precio generó movimientos estructurales alcistas en el diario y ya generó lo que viene siendo la capacidad de un cambio de estructura. ¿Qué es lo que pasa? Está generando rechazo a ese cambio. Vemos que todavía no ha cerrado con volumen por debajo de esas zonas. Entonces, para mí los escenarios más importantes es entender lo siguiente. Ese es el punto del semanal. El semanal quiere llegar acá arriba porque quiere mantener su estructura.
este movimiento que estamos presentando en este momento es un movimiento de estructura interna del diario que nos está generando una corrección en el semanal. Esto es correlacionar temporalidades. Para mí, ¿qué es lo que más me gustaría? Que el precio de alguna u otra manera lograra tener cierta reacción a unos puntos de acá para que el precio logre venir a tomar ese punto y a partir de ese punto ya generar un rechazo, porque ya estaríamos generando la segunda pierna de protocolo, y a partir de la segunda pierna ya empezar a generar un rechazo que nos esté confirmando de alguna u otra manera un volumen que nos pueda llevar obviamente a alcanzar este máximo de acá. Sin embargo, esto obviamente está sujeto a correcciones, eso es la proyección que yo tengo, no quiere decir que así tenga que suceder. El mercado hace lo que vaya a hacer y yo ya lo que hago es reaccionar a lo que él vaya haciendo. Sin embargo, la planificación es muy importante, entonces yo lo que hago es generarme una idea de cuáles pueden ser los escenarios más probables o los escenarios que más me gustarían. En mi caso sería este, que obviamente viniera, tomara ese último bajo que dejó obviamente sin cerrar con volumen y a partir de eso ya generar cierto tipo de, de rechazo a esa zona que nos pueda mostrar ya un volumen significativo de la temporalidad semanal que nos pueda ya llevar al siguiente objetivo alcista. Así lo veo yo. Vamos a ver. Les voy a mostrar el gráfico de 4 horas. Bueno, 4 horas para mí no tiene como algo tan relevante en función obviamente su movimiento. Hemos tenido movimientos ahorita finalizando el año que han estado un poquito complicados, sin embargo se han presentado oportunidades. Yo personalmente no operé lo que son los últimos 15 días del año por decisión propia, no porque en realidad el mercado no esté dando oportunidades. Em, Importante obviamente para mí es esta zona de oferta. Marco la zona de oferta porque en realidad para mí puede significar dos puntos. Puede generar una reacción, obviamente, a la zona de oferta o una reacción al extremo o a la eliminación de la zona de oferta. Entonces por eso es que la tengo marcada. Sin embargo, este direccionamiento que me está mostrando el mercado va en relación a la proyección que yo tengo, que es ir por este bajo de acá abajo, que es ir por ese punto del diario donde el precio puede reaccionar obviamente a la expansión que viene tomando el precio, ya viene tomando unas liquidez internas bastante interesantes. Entonces el precio puede generar reacción o a la zona o al rechazo de la zona y a mostrarnos un movimiento que nos vaya hasta ese punto diario donde queríamos ver ese movimiento de rechazo que ya nos empieza a mostrar ya un poquito más de volumen o nos empieza a mostrar un poquito más de direccionamiento alcista. Entonces, prácticamente eso es lo que estoy viendo en lo que viene siendo Standard Poor's. Importante tener en cuenta el punto del mensual. Ya estamos trabajando, o sea, en el punto en el que está el precio en este momento, es un punto donde ya se empieza a analizar de alguna u otra forma ya de manera más clara como esa estructura semanal, porque ya estamos teniendo una corrección interna diaria, entonces es importante tener en cuenta eso. Bueno, con Nasdaq es prácticamente como la misma carreta. En realidad seguimos teniendo como ciertos puntos. La estructura obviamente del semanal. Para mí la estructura del semanal está en este punto de acá. Sin embargo, este punto para mí ya es un punto bastante relevante, la verdad. O sea, no les voy a negar que este punto para mí también es un punto ya bastante relevante en función a la estructura del Nasdaq en el gráfico semanal. Sin embargo, vemos que todavía sigue siendo un gráfico que se mantiene sano en función a su gráfica semanal. Vemos que sigue siendo un gráfico alcista, su direccionamiento todavía continúa siendo alcista, a pesar de las últimas correcciones que se han tenido las últimas semanas. Entonces, vamos a ver un poquito más de detalle en el gráfico diario. Bueno, ya en el gráfico diario ya ahí se ve más bonito esta vuelta, porque en realidad es que el semanal se veía como muy distorsionado todo. Sin embargo, es importante entender que Standard Poor's pues se veía mucho más claro en esta temporalidad. Sin embargo, vemos que un movimiento bastante similar y es importante tener en cuenta eso, como ese relacionamiento que hay entre Nasdaq y Standard Poor's. Vemos de alguna u otra manera que todavía nos mantenemos dentro del punto estructural semanal. Estamos generando un movimiento interno de corrección que obviamente no ha terminado su segunda pierna, o sea, no ha terminado la activación de este punto de acá. Entonces, para mí lo más importante, yo lo que estoy analizando y lo que estoy esperando esta semana es lo mismo que espero en Standard Poor's, que el precio encuentre acá una oportunidad de oferta que me permita eliminar el flotante que tiene el precio en este punto y que baje el precio, elimine esta zona y acá presentar un movimiento de rechazo, sería lo más bonito. Se presente un movimiento de rechazo
que de alguna u otra forma ya nos empiece a mostrar una intención alcista. ¿Hasta dónde puede ir esa intención alcista? Obviamente los primeros objetivos, alcanzar ese punto de acá, alcanzar de pronto el punto estructural que deje más o menos por esta zona de acá, que es donde encuentre esa zona para poder ir a buscar ese flotante, y el punto del semanal, que es este de acá. Entonces el precio de alguna u otra forma me gustaría que hiciera eso, obviamente que no dejara esta liquidez de acá, obviamente como viva, que la elimine antes de empezar a mostrar movimientos o fuerzas ya alcistas. Entonces prácticamente en eso voy a tener mis ojos esta semanita. Vamos a ver cómo se va desarrollando el precio. Obviamente esto es sujeto a lo que vaya haciendo el precio. El precio va haciendo y yo voy siguiendo. Entonces vamos a ver cómo sucede. El caso en el 4 horas es prácticamente el mismo que estamos teniendo en lo que viene siendo Standard Poor's. Para mí importante, ya se eliminaron estos flotantes de acá, de esta zona de acá. Entonces tenemos también una zona de oferta que el precio puede reaccionar, puede buscar. Como les dije, puede ser una reacción a la zona o a la eliminación de la zona. Entonces el precio puede de alguna u otra forma ya empezar a generar ciertos movimientos bajistas que nos lleve a ese primer objetivo, que es alcanzar esos bajos, que es el flotante que teníamos acá en el diario, la eliminación de ese flotante, y a partir de eso ya empezar a generar ciertas metodologías de confirmación acá que nos demuestren como un rechazo, y ya empezar a ver que ingresa un volumen alcista interesante. Eso es prácticamente como las hipótesis que estoy marcando en este momento. Vamos a ver cómo se va desarrollando el precio en función al tema de los índices. Vamos ya a ver todo lo que viene siendo el tema de Forex, que allá sí hay temitas interesantes que tocar. Bueno, vamos a empezar por el par de divisas con sentido mío, que es eurodólar. En realidad es un par que me gusta mucho y es porque tiene mucha relación con lo que viene siendo el índice del dólar. Esto es prácticamente el nivel de correlación negativa que tienen. Diría que yo es el que mayor tiene en función obviamente de las divisas, entendiendo de que el euro es el que representa, o sea, representa un mayor peso en lo que viene siendo la construcción del índice del dólar. Entonces, por eso es que se generan como cierto tipo de correlación negativa que tienen bastante similitud. Entonces, inicialmente, para mí, ¿cuáles son los puntos más relevantes? Lo mismo, todavía tenemos un espacio interesante que el precio puede seguir bajando y puede seguir buscando una zona, obviamente, de demanda, que esta sería como la misma zona de oferta que teníamos en el Dixie, solo que en Dixie ya la estamos activando, en eurodólar no la estamos activando todavía. Sin embargo, todavía tenemos que el precio en eurodólar puede seguir expandiendo su estructura alcista. Sin embargo, esto no quiere decir que el precio no empiece a generar reacciones. A partir desde este punto, yo ya empiezo a prender alertas y empiezo ya a estar un poquito más al pendiente, porque ya podríamos tener movimientos en el índice del dólar que nos esté mostrando ya ciertas presiones alcistas. Entonces, desde ese punto y desde el mensual, todavía estamos como alejados de la zona de demanda. Sin embargo, por situaciones del Dixie ya empezaría a prender como las alarmas, obviamente con la probabilidad de una reacción alcista en este punto. Vamos al gráfico semanal a ver qué se está viendo por allá. Bueno, en el gráfico semanal la verdad es que no cambia mucho. Esto sigue todavía teniendo muchas presiones bajistas, obviamente también dadas por las presiones alcistas que ha tenido el dólar. Para mí la estructura está en este punto de acá. Espérate que esto no me... Ya. Eh, la estructura para mí sigue estando en ese punto de ahí. Ya alcanzamos el bajo anterior dentro del punto estructural. Para mí lo más interesante aquí en este punto es tener en cuenta ese punto estructural que tenemos en el... que tenemos obviamente pues marcado, y adicional esta zona que dejo activa, que esta zona en realidad la voy a seguir teniendo marcada porque me parece que cuando el precio empieza a generar ya presiones alcistas puede ser una zona que o sea, no nos va a dar como la fuerza suficiente, o puede que no nos dé esa fuerza suficiente de oferta que nos pueda mandar a hacer otro mínimo. Sin embargo, puede ser una zona que nos puede generar un movimiento de corrección o nos puede generar una reacción. Entonces la voy a seguir teniendo ahí marcada porque en realidad tampoco me está molestando. Entonces tenerla ahí marcada. Sin embargo, importante tener en cuenta ese punto estructural. Todavía continuamos teniendo un movimiento estructural bajista dentro de lo que viene siendo el semanal, y que en realidad es un movimiento que es bastante vertical. Vamos a ver cómo el precio, o cómo de alguna u otra manera el precio empieza ya como a recuperar como todas esas presiones. Bueno, desde el diario ya empezamos a ver cositas ya un poquito ya más interesantes. Em, Seguíamos manteniendo de alguna u otra forma
ese movimiento bajista claramente, incluso pues la estructura acá lo demuestra, incluso alcanzando ese bajo anterior. Sin embargo, entonces ya aquí va a ser bastante importante ya ver eurodólar que empieza a generar. Si empieza todavía a seguir manteniendo la estructura, este es el punto estructural para mí. Entonces, ver si empieza a tomar las estructuras o si ya quiere empezar a ir por de pronto liquidez flotante que en estos puntos, que para mí es relevante, obviamente, que el precio puede de alguna u otra forma ir a tomarlos, no generaría como un movimiento de corrección en el semanal. Sin embargo, para mí es bastante importante seguir viendo ese punto, porque esto toca correlacionarlo mucho con los movimientos que haya teniendo Dixie desde mi perspectiva y desde mi tipo de análisis, porque vemos que ya Dixie ya está empezando a llegar a puntos que son bastante importantes a la hora de ir por el precio. Entonces, para mí ya no es tan volado el hecho de que el precio luego de alcanzar estos puntos de acá ya empieza a generar un poco más de debilidad y ya empezar a ir a tomar como puntos alcistas más relevantes. No quiere decir que vaya a suceder esta semana. Yo esta semana lo que voy a tener como al pendiente es ver cómo se va moviendo dentro de esa última estructura que dejó el precio. Ya, como dentro de esa última estructura que dejó el precio, ver viene siendo esos movimientos. El siguiente punto tentativo dentro de la estructura seguiría siendo este punto de acá. Entonces ver cuál es ese tipo de reacción. Para mí esto no es una reacción que obviamente me esté mostrando como cierto interés de demanda. Sin embargo, de alguna u otra forma, pues eso no quita tampoco la posibilidad de que pueda ser. Estructuralmente seguimos bajistas. Yo voy a seguir obviamente manteniéndome dentro de esa hipótesis bajista hasta que no vea o una toma de liquidez que me muestre ya un rechazo lo suficientemente importante, que no me empiece a mostrar obviamente el contacto con una zona mayor. Tenemos liquidez flotante por arriba, sí, pero el precio puede que en ese momento no esté lo suficientemente preparado para ir por ellas. Entonces es importante tener eso en cuenta dentro del análisis semanal. Parce, finalicemos con el 4 horas, que el 4 horas en realidad también me está mostrando como prácticamente la misma capacidad de movimiento. Dentro del movimiento estructural seguimos teniendo esta zona acá, que es una zona de desequilibrio. De alguna u otra forma esto nos puede mostrar ya una presión, una reacción en este punto que nos pueda mandar hasta esta zona de acá. Entonces es importante tener ahí como eso como punto de reacción. O de alguna otra forma que vaya de pronto como a tomar este puntico de acá arriba, que si tomamos ese punto ahí arriba y si nos cambiamos de temporalidad, sería, seguiríamos estando dentro de la estructura obviamente del diario. Entonces sería como de pronto una toma de liquidez que puede ser importante, obviamente esta zona de acá, que pueda ya impulsarnos como a seguir el direccionamiento que tiene el diario. Entonces, tengan en consideración como esa zona de oferta, esa zona de desequilibrio que acá que nos puede generar de alguna otra forma una oferta, o tener en cuenta también como este punto de acá, de estructural dentro de la temporalidad de 4 horas que nos puede generar una tentativa de liquidez que nos puede ya llevar como a ese punto obviamente del siguiente bajo estructural del diario del 4 horas. Bueno, ya el contexto acá en Libra Dólar ya cambió un poquito más, ya es un poquito como más relacionado. Seguimos teniendo como puntos importantes del mensual que el precio todavía puede ir a buscar, como puede ser este punto de acá o este punto de acá. Entonces, importante también que tuvimos como esa activación de una zona mensual y a partir de que logramos tener la confirmación dentro de esa zona mensual, ya es que se empezaron a generar como ese tipo de presiones, obviamente bajistas dentro del par de libra dólar. Entonces, vamos a verlo en el semanal, que en el semanal se ve un poquito más claro. Miren que acá en el semanal se ve ya un poquito mucho más claro lo que fue esa reacción, obviamente, a esa zona del mensual. Tuvimos la confirmación en este punto de acá, también en el cierre este desequilibrio de acá donde no hubo ningún tipo de reacción. Entonces ya me mostró también cierto tipo de interés de oferta. Entonces obviamente se empezaron a generar esos movimientos de presiones bajistas que también repercuten en movimientos alcistas para el dólar. Entonces, este movimiento de alguna u otra forma ya fue bastante interesante. Tenemos todavía puntos mensuales mucho más abajos que el precio puede ir a tomar. Entonces, prácticamente dentro de la estructura, para mí este es el punto estructural del semanal. El precio puede seguir manteniéndose y generando movimientos dentro de esa estructura. Y importante tener en cuenta en consideraciones que seguimos teniendo objetivos mucho más abajos a nivel obviamente de jerarquía mayor dentro de las temporalidades. Bueno, ya se empieza a ver como un poquito más de detalle ahora canalizando el diario. Para mí este es el punto estructural del diario.
tengo esta zona de oferta, que esta zona de oferta para mí es importante, obviamente a nivel estructural, porque fue la última zona que pudo generar el bajo, pudo superar el bajo anterior, y no solamente con eso, sino también con bastante fuerza. Deja claro los niveles estructurales que viene teniendo el precio. Viene teniendo últimamente muy sólido como esa estructura bajista libra dólar, entonces es importante tener en cuenta eso. También se está generando cierta liquidez flotante por acá, pero para mí no es como una oportunidad tan tentativa hasta que no tomemos lo que viene siendo esa liquidez, que por nivel de jerarquía es importante. Obviamente puede que el precio vaya a tomarlo y luego a ir a tomar esa liquidez de un grado mayor. Sin embargo, para mí es importante obviamente que primero la tome para ya irlos a tomar con una mayor fuerza. Sin embargo, importante desde mi análisis, se mantiene la estructura. Para esta semana me gustaría entonces ver cuál es el desarrollo del precio, si quiere extender un poquito más su nivel de corrección y ya empezar a generar ya otra vez presiones bajistas que lo lleven a superar su bajo anterior. Y para eso, obviamente, tendríamos una metodología de confirmaciones que nos permita, obviamente, ver si el volumen, obviamente, de oferta permite de alguna u otra manera desplazar el precio hasta esos objetivos bajistas que se tienen. Entonces, importante, la estructura se mantiene bajista, la tentativa, obviamente, y obviamente la visión se sigue manteniendo y se sigue represando en una perspectiva bajista. Bueno, el 4 horas. El 4 horas es importante de alguna u otra manera porque también nos muestra la capacidad y la fuerza que tuvo ese último desplazamiento bajista, dejándonos zonas importantes. Tenemos este desequilibrio de acá, que ese desequilibrio del precio de alguna u otra forma puede lograr generar algún tipo de reacción que lo mande a superar, a ir por ese bajo anterior, o también es probable que se expanda ese movimiento de corrección hasta niveles de zonas, eliminando obviamente también esta zona de desequilibrio, sin embargo teniendo reacción ya con un interés de grado mayor que también puede impulsar el precio con tentativa bajista. Entonces para mí en eso se mantiene mi perspectiva en esta semanita, ir a buscar esos objetivos, luego de que se tomen esos objetivos ya empezar a analizar la manera en la cual se toman esos objetivos, qué tipo de acción del precio se está generando en esos puntos para ya empezar a generar una perspectiva ya diferente que nos puede llevar a ir a buscar unas liquidez que son diferentes. Bueno, Australia últimamente, pues los últimos 3 meses, Australia no ha tenido como muy buenos intereses, o no, su moneda obviamente no ha ganado como cierto terreno frente al dólar. Adicional a eso, súmele la valorización que ha tenido el dólar los últimos meses. Entonces, el australiano dólar es un par que ha estado castigado de alguna u otra manera bastante interesante. Seguimos teniendo dentro del marco mensual, para mí lo más interesante es que seguimos teniendo un objetivo bajista que el precio obviamente también pudiera tomar, ese flotante de ahí y ese objetivo de ahí, el precio dentro de su nivel estructural no es volado que lo alcance. Vamos para el semanal a ver qué se ve. Bueno, vemos un gráfico semanal que prácticamente lo que estamos viendo es un movimiento re fuerte bajista. O sea, podemos ver la cantidad de valor que ha perdido lo que viene siendo el australiano contra el dólar, más o menos un 10%. O sea, es una devaluación de una moneda bastante. Entonces, esta verticalidad en realidad dentro de la temporalidad semanal no está dejando como puntos tan relevantes. Diría yo de pronto, si el precio toma este punto ya del mensual, puede generar alguna toma de capitulación o puede generar algún tipo de reacción que nos puede llevar obviamente a tener movimientos alcistas. Y este punto de acá, que fue una zona de intercambio, un redelivery en ese punto, de alguna u otra forma puede generarnos de como algún tipo de reacción. Sin embargo, para mí no tiene como gran relevancia, entendiendo de alguna otra forma que ya yo marcaría o estaría ya al pendiente del nivel de retroceso. No estaría como del activador, sino más como del nivel de retroceso que vaya generando el precio. Para mí, un nivel de retroceso por encima del 50% y que empieza a generar confirmaciones, obviamente, un volumen contrario, ya me estaría mostrando como ese tipo de intención contraria. Sin embargo, es importante ese punto del mensual y ver cómo reacciona a él, porque eso también nos puede estar mostrando cuál es el interés que hay en función a los siguientes movimientos que puede generar el australiano. Bueno, en el diario la verdad es que tampoco veo como cosas tan interesantes. Tendría yo de pronto analizado como más o menos como esta zonita de acá, que es una zona
interesante en donde el precio de alguna u otra forma si quiere generar un retroceso lo puede hacer. Sin embargo, para mí también es importante este alto de acá porque el precio puede tomar ese alto, generar ya contacto con un desequilibrio y ya ir a buscar como esa zona. Pero para mí mi objetivo en realidad, lo que yo busco con este par es seguir buscando como ciertas continuaciones, por lo menos hasta ese punto mensual. Y ya en el punto mensual empezar a ver cuál es la reacción que empieza a tomar en función a esos puntos. Sin embargo, sigo teniendo marcados o sigo teniendo la perspectiva, pues no los tengo marcados porque en realidad en este momento para mí no son tan relevantes. Sin embargo, es algo que todavía lo tengo en visión, que el precio puede hacer o puede lograr. Sin embargo, el objetivo es ese, el objetivo es ir a tomar ese flotante que tenemos en el mensual. Bueno, terminamos acá con el 4 horas, que ya es bastante relevante obviamente lo que se viene presentando, movimientos estructurales bajistas, vemos un precio que prácticamente ha estado muy lentos, lo que vienen siendo los últimos 15 días del año. Entonces, de alguna u otra forma, la idea es seguir buscando eso. Vemos que también a nivel estructural tenemos un punto de interés estructural que también es bajista, entonces va en relación también con lo que viene siendo esa hipótesis que tenemos en grados mayores. Sin embargo, acá está el punto estructural. El precio es probable que quiera de alguna u otra forma ir a buscar ese flotante para tomar un poquito más de fuerza y ver un poco más de atractivo, generar un poco más de atractivo en la oferta. Sin embargo, para mí desde mi perspectiva, obviamente el precio eh, sigue teniendo en vista como esos objetivos bajistas. Entonces, si el precio viene y toma la liquidez de estos puntos, yo estaría esperando ya una reacción acá en estos puntos ya para ir a buscar, obviamente, esa liquidez contraria que dejó. Sin embargo, obviamente es bastante importante ver ya en estas semanas que empieza otra vez a involucrarse un poquito más de volumen en los mercados, ver cómo se va desarrollando ya como todo lo que viene siendo como este tipo de perspectivas. Sin embargo, desde mi análisis, sigo teniendo como esos objetivos que son bajistas. Bueno, el tema de analizar USD-CAD es bastante interesante porque ya es un movimiento que viene contrario a lo que vienen siendo los pares que vimos anteriormente, porque ya este tiene más relación con los movimientos que viene teniendo Dixie directamente, o sea, su nivel de correlación es un nivel de correlación que es mucho más directo, quiere decir, no es una correlación inversa. ¿Por qué? Porque tenemos el dólar, o sea, tenemos el dólar como base, o sea, como moneda principal o como moneda, como primer moneda, como le dice mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguimos viendo dentro del objetivo mensual. Yo siempre he tenido ese objetivo como dentro del largo plazo. Ahorita ya se están empezando a presentar como esos movimientos de extensión en el precio y obviamente impulsado también por los últimos 3 meses que ha tenido el dólar como tal, que ha tenido movimientos alcistas bastante importantes. Entonces, seguimos como moviéndonos en función a ese objetivo. Ahora, ¿qué es importante? Lo importante acá es ver que en temporalidades menores todavía sigamos conservando la fuerza para ir a alcanzar ese punto, porque existe la probabilidad de que no lleguemos hasta ese punto, porque ya empezamos ya a tener como ciertos puntos dentro del dólar y ciertos relacionamientos en función al dólar que nos pueden empezar a generar como cierto tipo de perspectiva que sean diferentes obviamente a seguir manteniendo tanta fuerza obviamente en ese tipo de dirección. Entonces vamos a ver el semanal, vamos a entrar un poquito más a detalle. Bueno, entrando en el semanal tenemos este movimiento que incluso si nos vamos acá a analizar lo que viene siendo Dixie, tenemos prácticamente como ese mismo nivel o ese mismo movimiento de expansión. Entonces vemos que es una correlación que es directa. ¿En qué porcentaje? No sé, se los quedé viendo. Eh, pero, pero acá, en realidad, en este punto, la idea es seguir manteniendo como ese nivel estructural o esos puntos estructurales. Para mí, importante de pronto puede ser esos puntos de acá. Si el precio quiere generar un retroceso, acá puede generar cierto tipo de conflicto. Tenemos también una cantidad de desequilibrios en estos puntos de acá que el precio de alguna u otra forma puede llenar o puede generar algún tipo de reacción. Sin embargo, eso ya lo estaríamos mirando con temporalidades menores, pero vemos que en esta temporalidad se sigue manteniendo como esa verticalidad y para mí lo más relevante es esta zona de acá, porque esta zona de acá obviamente ya generó un tipo de intercambio dentro del nivel semanal que puede generar ya un poquito más de conflicto en el precio y ver ya, analizar como cuáles son las intenciones que llega el precio hasta ese punto.
Miren que de alguna u otra forma el diario también sigue presentando como ese mismo nivel de verticalidad, sigue presentando como esa misma verticalidad. Tenemos este punto, obviamente, que es el siguiente punto, o es el alto más alto, que genera esa tentativa, obviamente, de mantener la estructura alcista. Entonces, luego de que tome el punto, está, la verdad que está bastante cerca y me gustaría que tomara ese punto y a raíz de tomar ese punto, ver qué reacción tiene el precio, porque ya teniendo como el nivel, ya dejaría como el nivel estructural en este punto. Entonces, si lo toma y empieza a generar cierto tipo de rechazo, ya empezaría a sospechar entre la probabilidad de empezar a generar lo que viene siendo un movimiento interno de corrección para buscar ya un punto importante del semanal. Sin embargo, miren esta verticalidad que ha tenido el precio, que es una verticalidad, o sea, es una verticalidad que es brutal. Entonces, para mí es importante eso, ver cómo toma ese punto alto. Yo personalmente esperaría que lo tomara con fuerza, obviamente teniendo en cuenta esos objetivos que tenemos en el mensual. Sin embargo, es un objetivo que todavía no está tan lejos. Sin embargo, está un poquito ya más complicado llegar allá porque ya empezamos a tener ciertos conflictos en el índice del dólar. Sin embargo, esta semana hay algunos fundamentales también importantes para el canadiense, entonces es importante también tener en cuenta cómo se va desarrollando eso, o incluso si el precio toma acá esto acá con cierto tipo de volumen, siguiéndonos mostrando como ese interés, ya generaría ya una estructura más interesante, incluso acá dejaría un flotante que incluso el precio puede venir, mitigarlos para tomar cierto tipo de liquidez y seguir continuando con su movimiento alcista. Sin embargo, entonces, para mí, el objetivo que incluso se puede dar en los primeros días de la semana es tomar ese punto y a partir de ese punto ya empezar a analizar cuál es el nivel de fuerza que empieza a tener. Si empieza ya a reposar un nivel de fuerza lo suficientemente fuerte por este punto, ya este sería el nuevo punto estructural, teniendo en cuenta de que acá tenemos como cierto tipo de flotante que el precio pudiera buscar en un futuro. O si el precio genera un rechazo importante luego de tomar ese alto anterior, ver cómo toma ese rechazo y si quiere ir a buscar ese flotante, ver cómo reacciona ese flotante y ver ya si quiere continuar siguiendo manteniendo como esa estructura interna, generando ya un punto de corrección en el semanal o ir a buscar ya los objetivos que están mucho más arriba. Bueno, vemos un 4 horas sólido, obviamente en su estructura, que va en dirección, obviamente, a alcanzar ese punto que tenemos del diario. Importante ver que se mantenga como esa estructura. El precio incluso puede generar algún tipo de corrección para ir a buscar ese punto, simplemente en un intercambio rápido tomarlo y ya a partir de ese punto empezar a ver cuál es el tipo de reacción o si logra consolidar un volumen lo suficientemente atractivo por encima de ese punto. Sin embargo, en el 4 horas este es como el punto estructural importante mío. Entonces ya ahí es como donde mantendría yo como los ojos. Recuerde que esto no es ninguna recomendación de inversión, es netamente educativo para usted solidificar sus análisis, para yo solidificar mis análisis, para compartirlo. De alguna u otra manera también sabe que nos puede encontrar en todas las redes sociales, nos puede encontrar en Instagram, en TikTok, nos puede encontrar ya ahora nuevo en YouTube. Los canales de información, los canales obviamente de contacto están abiertos para cualquier duda o inquietud que usted tenga en función al contenido, en lo que yo le pueda ayudar, créame que voy a estar dispuesto a ayudarle y suscríbase al canal, active la campanita, apenas vamos a empezar con esto, entonces sería de gran apoyo que usted empezara obviamente dándonos como ese regalito, ese agradecimiento. Muchas gracias y nos vemos en una próxima edición de Análisis Semanal.